Son las 8 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya listos para desplegarles la actualidad del día con los requerimientos de siempre: valentía, rigor y un ambiente de libertades en el que la gente que opina pues dice lo que le parece bien, lo argumenta, y ustedes extraen, me imagino yo, picotean entre lo que oyen aquí y nos usan para informarse de las cosas, lo cual nos hace muy felices. Hoy vamos a empezar hablando de salud, porque me acompaña aquí en este momento ya don Adolfo Albistur, de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Hay un caso extraordinario que quiero comentar contigo. Un señor de Bilbao, 75 años, que se va de turista a Sevilla, bueno, a gozar de las cosas que hay en Sevilla, que son, no sé, muchísimas. Y entonces el hombre, en plena calle, concretamente en la Avenida de la Constitución, sufre un paro cardíaco. Sufre un paro cardíaco, se acercan los servicios de la Policía Local de Sevilla, le aplican un desfibrilador y lo recuperan. Bueno, llegan por fin los servicios de emergencia del 061 en Sevilla y le aplican pues esas técnicas de soporte vital avanzado de las que tú nos hablas siempre. Vuelve a sufrir otra parada. Con los profesionales recuperadores allí, pues no les cuesta demasiado que supere la segunda parada y llevarle al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y allí, pues este hombre, después de hacerle pruebas, que si, en fin, que ver qué tal, qué cual, vuelve a sufrir una tercera parada cardiorrespiratoria y, bueno, ahí le hacen diferentes cosas. Una de ellas, instalarle un desfibrilador automático para prevenir nuevos episodios, visto que en poco rato tuvo 3. Tenía un antecedente, que es que 30 años atrás sufrió un infarto. Pero este es el milagro del desfibrilador, ¿eh? Pues sí, es un milagro. Sí es verdad que por eso nosotros cuando explicamos el desfibrilador y se aplica un desfibrilador a una persona que tiene un infarto agudo de miocardio y está en parada cardíaca, siempre decimos que no se debe de quitar hasta que no llegue los servicios de emergencia. Porque lo normal es que cuando tú aplicas en esa primera corriente que da, él va avanzando en corriente. Primero empieza por 124 julios y va subiendo, ¿no? Si necesita otra corriente, ¿no? Pero lo normal es que ya con esa primera chispazo, digámoslo así, que así lo llaman los médicos también, sí, él ya despierta, ¿no? Despierta y no, además no sabes qué te ha ocurrido, ¿no? Tú has caído desvanecido y despiertas. Pero no hay que quitarlo porque puede ocurrir, no es lo normal, pero puede ocurrir que de nuevo vuelva a haber otra parada. Y entonces el desfibrilador vuelve a actuar, ¿no? Esto es un poco lo que ha ocurrido aquí. Aquí ha sido en diferentes momentos, porque lo han ido traspasando de un sitio a otro, pero cuando se coloca un desfibrilador, una vez que se coloca, ya hasta que vengan los servicios de emergencias, no hay que quitarlo, o sea, no se quitan las pegatinas, que no se trata de colocar algo muy complicado, por si acaso. Pero efectivamente, este señor de 75 años, pues está ha ido muy bien. Vivo, coleando y, bueno, supongo que con cierta preocupación, pero bueno, claro, le han instalado un desfibrilador automático que sí, con eso está bastante seguro. Sí, eso, las personas que ya tienen esto de manera continua, lo que le hacen es ponerle un desfibrilador interno, ¿no? Que es algo porque ya lo que puede ocurrir que en el momento que el corazón empieza a entrar con esa fibrilación, él lanza esa corriente y entonces se pasa, ¿no? Recordemos el ministro que hubo Corcuera, incluso en un programa de televisión, sí, tuvo y él llevaba el desfibrilador puesto y tal como se dormía, pues volvió a despertarse, ¿no? Digamos, porque ya lo lleva colocado. Las personas que ya tienen fibrilaciones continuas se les coloca uno. Y aún más, hubo un caso de un futbolista, no recuerdo el nombre, que lo llevaba instalado en su interior, pero que decidió que quería que se lo quitaran, se lo quitaron, tuvo un infarto y falleció no hace mucho, hará unos meses. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, está claro que tenemos que tener cerca un desfibrilador en los sitios donde pasamos más tiempo durante nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestra oficina, donde hacemos deporte, por supuesto. Así es que es muy aconsejable hacerse con uno. En la comunidad de propietarios, en casa, mejor que en la comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios, en la empresa o donde sea, esto es casi una exigencia porque esto salva vidas. Y teniendo este índice que tenemos tan elevado de muertes por infarto, pues hay que prevenirlas. Y la mejor manera de prevenirlas es tener cerca
el aparato este, ¿no? Sí, es el concepto que desde Protege tu Vida queremos que se tenga, ¿no? Que es el concepto de cardioprotegerse, de cardioprotegernos, ¿no? Hay lugares, tú bien lo has dicho, donde hay que estar cardioprotegidos. El 80% ocurre en casa, con lo cual es un sitio donde estar cardioprotegido. Si no es en casa, por defecto en la comunidad de vecinos, para que se pueda utilizar todos los vecinos si ocurre. Y otro lugar también muy interesante es en los puestos de trabajo, ¿no? Que todos los puestos de trabajo estén cardioprotegidos, es decir, que los empleados estén cardioprotegidos por si ocurre algo, pues que también se pueda actuar. E imprescindible, cualquier lugar donde vayamos a hacer deporte, sobre todo si es un deporte que no es al aire libre, que si te pasa por el campo, sino en un gimnasio, un sitio donde estás haciendo pádel, etcétera, que aunque no es obligatorio, pero sí es muy conveniente tenerlo cerquita, porque ahí el corazón lo ponemos a mucho más, digamos, potencia y nos puede ocurrir. Y como les decimos siempre, esto en 4 o 5 minutos, si no te asisten profesionales, que es muy difícil que lleguen en ese tan corto espacio de tiempo, empieza a generar daños y acaba con la vida de uno. Así es que depende de tener este aparato cerca. ¿Cómo podemos hacernos con uno de estos aparatos? Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito, que tenéis en pantalla, es un 900-730-061. Llamamos a ese teléfono y a partir de ahí va a quedar la llamada registrada, ¿no? Porque ya a la hora que es, pues no va a haber nadie. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, le vamos a explicar todo, cómo se puede financiar, qué precio tiene. Y además, por ser espectadores, en este caso de Redacción Abierta, en general del Toro Televisión, van a tener un 30% de descuento y le vamos a obsequiar con algo que es muy interesante, que casi todos tenemos, que es un tensiómetro. Un tensiómetro que lo que va a medir es eso, la tensión. Sí, tenemos, pero no tenemos un tensiómetro como este. Claro, este en concreto te habla y te dice exactamente cómo estás, para que así no haya dudas, porque es muy normal que tengamos dudas de si la baja está alta, la alta está baja, cómo estamos. Bueno, pues él te va a decir, estás bien, no estás bien, tienes que ir al médico, lo que sea, pero de esta manera estamos tranquilos de que el corazón está bien o, por el contrario, tenemos que ir al médico para que nos mire qué nos ocurre. Volviendo al desfibrilador, además, cuando alguien lo compra, cuando se lo lleváis, les explicáis a quien sea, la comunidad de propietarios entera o la familia o quien sea, o el trabajo, a los que quieran saberlo, les explicáis cómo funciona. Es muy sencillo, pero a veces hay gente con pelusilla, ¿sabes? Que dice, uy, igual con esto le hago daño. No, con esto no le puedes hacer daño a nadie, porque la máquina piensa por ella y decide si da o no la descarga. Sí, normalmente las personas tienen miedo, sobre todo en los trabajos, ¿no? Porque dice, ¿haré daño a un compañero? No. El desfibrilador lo que va a hacer, aparte que os vamos a explicar cómo se utiliza, que es muy fácil, es colocar 2 pegatinas, él habla, te va indicando, pero el desfibrilador lo que hace es un electro que queda registrado para que cuando venga el servicio de emergencia lo puedan ver. Pero si no está la persona en parada, aunque nosotros intentemos actuar y darle la corriente, es imposible, porque no va a dar esa corriente. Bueno, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos que tener ningún tipo de miedo. Eso es una tranquilidad y, desde luego, vamos a seguir en esta cruzada, usted y yo, a ver si conseguimos reducir a la mitad los 30.000 muertes que se producen en este país por parada cardiorrespiratoria. En otros países lo han hecho. Sí. O sea que eso depende del parque que tengamos de aparatos como este. Este aparato, que además es el más vendido de su condición, ¿no? 1 de cada 3 en el mundo es este fabricante. O sea que, en fin, que está más que testado. Adolfo Albistur, te deseo una felicísima Semana Santa. Igualmente, Xavier. Y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Igualmente a los espectadores, una feliz Semana Santa. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos con la actualidad del día. Hoy ya lo habrán oído, ya lo habrán visto, incluso ha caído, se ha desplomado como si fuera pues un puente hecho con palillos. Se ha desplomado el puente más largo, el más conocido también de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, en el estado de Maryland. Ha sido un carguero de bandera de Singapur el que ha tenido un problema eléctrico, ha perdido el timón, ha perdido la capacidad de dirigirse en el mar, saliendo del puerto de Baltimore, y ha chocado contra uno de los pilares, que aparece ahí casi destruido, ¿verdad? Y luego ha sido pues cosa de locos, porque se ha venido abajo el puente en sus 2 lados, del uno al otro lado, y lo peor de todo, que estos coches que circulaban, era de madrugada y no eran muchos, pero hay 20 desaparecidos
porque 7 vehículos han caído a las frías aguas del río que cruza Baltimore y han podido rescatar, hasta donde yo alcanzo, solamente a 2. Uno ileso, completamente ileso, y el otro trasladado a un hospital con heridas de gravedad. Hay que decir que los trabajadores del carguero de bandera de Singapur, dicen las autoridades, los bomberos y la policía de Baltimore, que se comportaron como héroes porque hicieron todo tipo de señales a los coches que transitaban pues en madrugada por el puente, para que no siguieran adelante y para que, si era posible, retrocedieran, con lo cual han salvado muchas vidas y eso siempre está muy bien. Pasan las horas, son aguas muy frías y no hay muchas expectativas sobre el resto de los 20 desaparecidos, pero bueno, en cualquier caso, todavía hay esperanza. Ya veremos a ver si salen de esta cosa tan incomprensible. Pónganse en la mentalidad de un automovilista que pasa por ahí 2 o 3 veces y que lo tiene como si fuera una autopista, y de repente pues la autopista ha sufrido un colapso por culpa de un choque de un barco. Vamos a verlo. Era la 1:30 de la madrugada de este martes en los Estados Unidos cuando un carguero se estrella contra el puente de Baltimore. Como un efecto dominó, el viaducto se viene abajo y con ello los vehículos que a esa hora cruzaban por el elevado caen de manera inminente al agua. El alcalde de Baltimore habla de una tragedia sin precedentes y ahora un despliegue policial sigue instalado en la zona para rescatar a las víctimas e intentar responder a la pregunta de cómo se ha podido derrumbar el puente. Según las autoridades, los tripulantes del carguero Dalí avisaron de problemas en la propulsión del mercante. Ahora se sabe que pudo sufrir un fallo eléctrico que provocó que chocara contra uno de los pilares. Pero es que el portacontenedores no estaba bajo el control de su propia tripulación en el momento del incidente, sino que se encontraba dirigida por pilotos locales designados precisamente para prevenir este tipo de accidentes, y un procedimiento que viene siendo muy habitual en Estados Unidos, ya que se aplica en todas las embarcaciones que navegan por puertos, ríos y canales. Lo cierto es que el Dalí, que partía rumbo hacia Sri Lanka, ya se vio involucrado en otro accidente menor en Amberes en el año 2016. El puente, de más de 2 kilómetros de longitud, es el más largo de todo Baltimore y es además una de las vías más importantes del trayecto entre Washington y Nueva York, que transporta hasta 12 millones de vehículos al año. El tráfico aéreo de la zona ha sido suspendido, así como los principales accesos al enclave donde se encontraba el puente por mar y por carretera. Y el gobernador de Maryland ya ha decretado el estado de emergencia. Bueno, y a continuación vamos a hablar del conflicto en Gaza, porque hoy salía ayuda humanitaria para la población palestina de Gaza desde la base aérea de Zaragoza. Es ayuda humanitaria española que busca pues paliar las deficiencias de alimentación y de muchas otras cosas que sufren los palestinos desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás. Y a continuación quiero que sepan también que un bombardeo israelí precisamente en Gaza ha sido el causante de la muerte de algunos niños, que vamos a ver a continuación, a ver si lo estamos viendo. Pues es uno de los bombardeos diarios que sufre Gaza y que, pues como ya saben, en Naciones Unidas han dejado a Israel solo con una propuesta de alto el fuego y no avanza el asunto, y por lo tanto el conflicto continúa y continuarán los bombardeos, lamentablemente. Y del conflicto en Gaza nos vamos a ir a el conflicto que genera Putin sobre todo después del salvaje atentado en la sala de conciertos que costó 137 vidas, 200 heridos, y que se atribuye a ISIS, a la Daesh de ISIS. Putin ha pedido hoy a la Fiscalía que aplique el justo castigo a los detenidos, a los sospechosos detenidos. Alguno de ellos ha reconocido su participación en el salvaje atentado y hoy precisamente han detenido a un 8º sospechoso que niega haber participado en el atentado y pues ahora se enfrentará
a la justicia rusa. Y de yihadistas va la cosa, porque dejando de un lado lo que pasa en Moscú y en el entorno ruso, hoy en España ha sido detenido un yihadista pues, acusado de difundir tesis violentas relacionadas con la yihad. Esta persona, detenida por la Guardia Civil, por cierto, que usaba criptomonedas, por lo cual se sospecha que podía contribuir a una posible financiación del terrorismo. Este hombre, como les digo, es un propagador de la ideología de Daesh Khorasan y al parecer pudo haber instruido a una célula de esta organización, que es la misma del atentado en Moscú, para que cometiera algún atentado en Suecia. Y hay que decir también, para que vean lo bien situados o lo próximos que pueden estar para nosotros los fanáticos de la Daesh Khorasan, les tengo que decir que en apenas 3 días en Turquía han detenido a 147 miembros de esta misma organización. Así es que, como ven, están entre nosotros y son un peligro. Como saben, Francia e Italia han decretado medidas especiales, un plan especial de protección del terrorismo en estas fechas de Semana Santa, que para los fanáticos siempre puede ser un acicate, y desde luego después de lo de Moscú pues suele ser así. Cada vez que hay un atentado de los yihadistas se producen réplicas asociadas o menos asociadas en otros lugares del mundo. Bueno, y seguimos hablando, pero de otros temas del panorama español. Quiero hablarles de la droga, siempre lo hago para que les quede claro que tenemos que cambiar el paso de cómo combatimos el narcotráfico, porque lo tenemos metido bajo la epidermis y amenaza con cambiar nuestra sociedad, amenaza con imponerse a la ley, al orden y a los que la defienden. Van a ver ahora unas imágenes absolutamente trepidantes de cómo algunas veces, arriesgando su vida, la Guardia Civil consigue éxitos en el mar. Pues eso, como ven ahí, consiguen interceptar una de las narcolanchas y detener a sus ocupantes. Lo van a ver a continuación. Yo les tengo que contar que esto sucedía cerca de la desembocadura del Guadalquivir, en las costas de Cádiz, como siempre Cádiz, ¿verdad? Y que se ha conseguido con la colaboración, este éxito policial se ha conseguido con la colaboración de la Guardia Portuguesa. Cooperaron, y tanto cooperaron que fueron ellos los que detuvieron a una de estas lanchas. Al final han sido 4 narcolanchas las intervenidas con 5 detenidos. Bueno, y de esta aparatosa operación en la que los agentes tienen un riesgo obvio, nos vamos a algo que ustedes se preguntarán, bueno, ya se lo preguntarán después. Antes les tengo que contar lo que ocurre. Ha sido detenido un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía por acusado de narcotráfico. Este hombre estaba destinado en la Embajada de España en Colombia y participaba en envíos en organizaciones que enviaban cocaína a la costa de Murcia, desde Colombia. Claro, la pregunta que yo antes maliciosamente hacía, digo, oiga, pero no había nadie normal en la embajada, es que el guardia civil que estaba allí era el comandante de la trama de Koldo, y ahora resulta que el policía que estaba allí tenía contactos con el narco. Pues vaya, estarán en Colombia pues contentos de ver qué mal funciona la embajada española que tienen allí. Y además de todo eso, quiero que vean cómo la Policía Nacional esta mañana en Barajas detenía a un fugitivo que es integrante de una organización terrorista internacional que se conoce con el nombre de Mara Salvatrucha, por un doble asesinato cometido en El Salvador. Al prófugo le piden o le solicitan las autoridades de El Salvador 84 años de prisión por un doble asesinato. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué este hombre estaba en España? ¿Por qué este hombre no estaba, yo qué sé, pues, en algún país centroamericano? ¿Por qué no? Porque en España pues también actúan los salvatruchas salvadoreños, y seguramente aquí es donde él consideró que estaba más protegido, estaba más resguardado. Bueno,
Pues hasta aquí, digamos, lo que es interior o lo que es los problemas que tenemos en esta sociedad con algunos asuntos, la droga, las maras que han llegado importadas, etcétera. Vamos a hablar un poquito de economía, porque hoy el Instituto Nacional de Estadística ha mostrado los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto. Y está el gobierno que toca la pandereta. ¿Por qué? Pues porque han dado unos datos de crecimiento espectaculares. Bueno, vamos a ver, 3,5%, pues está bien, pero no es ni de lejos nuestro mejor registro. Ahora, eso sí, claro, como Alemania crece al 0,5 o menos, Francia crece al 0,5 o menos, ya está el gobierno pues dándose golpes en el pecho como si fuera Tarzán. Vamos a ver el dato y luego les cuento lo que dice el gobierno. La economía española creció un 2,5% en 2023, una décima más de lo esperado por el Gobierno, tras anotarse en el último cuarto del año un repunte trimestral del 0,6%, 2 décimas más que en el trimestre anterior, según la contabilidad nacional publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, la economía española encadenó en 2023 su tercer crecimiento anual consecutivo, aunque el del año pasado ha sido el más moderado de dicho periodo. En 2021, el PIB avanzó un 6,4%, en 2022 creció un 5,8% y ahora ha suavizado su impulso hasta el 2,5%. Estos 3 años de crecimiento se han producido tras el descenso histórico del PIB del 11,2%, provocado por la irrupción del coronavirus. La demanda nacional aportó 1,7 puntos al crecimiento del PIB en 2023, cifra 1,2 puntos inferior a la de 2022, mientras que la demanda externa contribuyó con 8 décimas, 2,1 puntos por debajo del ejercicio anterior. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado que los datos definitivos de crecimiento de 2023 confirman una vez más la buena marcha de la economía española. Frente a las predicciones catastrofistas o relatos sesgados, las cifras son incontestables. El crecimiento económico en 2023 fue del 2,5%, más de 5 veces superior al de la media de la zona euro. España será el motor de crecimiento del área euro en los próximos años, según todas las previsiones oficiales. Así ha celebrado que estos datos reflejan la fortaleza de la economía y el cambio del modelo de crecimiento. Y Pedro Sánchez también estaba, pues que tocaba la pandereta. El año pasado, pues España creció a un 2,5%, es decir, 5 veces más que la media de la zona euro, y que creamos 4 de cada 10 empleos de la Unión Europea en el año 2023. En definitiva, confianza de un país que está haciendo una apuesta valiente, todas las administraciones, también la industria, por las energías limpias, para hacer de esas energías limpias pues un precio competitivo que atraiga industria, que afiance la industria que existe en nuestro país. Bueno, es que Pedro Sánchez, luego verán que ha estado en el Consejo de Ministros, pero luego ha estado en Vitoria, en Mercedes-Benz, haciendo estas declaraciones, en la fábrica de Mercedes-Benz. ¿Y cómo es todo ello posible? Porque es un fan del Falcon y con el Falcon se mueve a enorme rapidez. Pero esto que dice hay que puntualizarlo, porque, bueno, claro, si objetivamente crecemos entre el nada que crece Europa y el 2,5 que crece España, efectivamente crecemos 5 veces más. Y creando empleo. Bueno, sí, ojo, tanto el crecimiento como el empleo se deben al gasto público, porque la mayor parte de los nuevos empleos son gente que va a parar a administraciones. A la larga, un lastre para nuestra economía. Y, bueno, pues el dopaje del gasto público, sin él no hubiéramos tenido ni de lejos ese crecimiento, que no es espectacular, como les dije antes. Es modesto. Es modesto, y en España se dijo siempre que aquí se creaba empleo a partir del 3% de crecimiento del PIB. Pues mira, pues aún falta. Bueno, y dicho esto, que nos pone en paz con la economía en el día de hoy, vamos a ver qué está pasando en Canarias. Hay mucha gente preocupada, esto no lo van a ver en ninguna televisión más que en esta, porque claro, oiga, aquí los demás a reírles la gracia. Pero la Marina marroquí, esta que a veces lleva fardos de los narcos para cruzar el estrecho. Bueno, pues en el espacio marítimo entre las Canarias y el Sáhara Occidental, ex colonia española, y regalado por Pedro Sánchez al rey de Marruecos hace poco en una carta absolutamente patética, resulta que la Marina marroquí ha decidido hacer unas maniobras a tan solo 125 kilómetros
de Canarias, de las costas canarias. Y eso es muy preocupante. Como saben todos, Marruecos no renuncia a que las Canarias en algún momento acaben siendo marroquíes. Canarias no esconde su preocupación y denuncia maniobras navales de Marruecos cerca de sus costas. El presidente del Gobierno de Canarias se ponía en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores para mostrarle su preocupación respecto de las maniobras militares que ha estado realizando Marruecos de manera unilateral en aguas muy cercanas a Canarias y para reclamarle más información a este respecto. En concreto, se trata de ejercicios de la Marina del país vecino que se desarrollan a tan solo 125 kilómetros del territorio español. Y si bien es cierto que dichos movimientos no van a comenzar hasta este próximo viernes y se extenderán hasta finales del mes de junio, se producirán en una zona que compete a las aguas del Sáhara Occidental y que podrían poner en grave riesgo la zona económica exclusiva española. El gobierno de Fernando Clavijo insiste en que los ejercicios vayan a realizarse de manera unilateral. De hecho, su equipo de gobierno ya instó al Ejecutivo de Sánchez el pasado día 26 de febrero a recibir información sobre el contenido de las reuniones que el presidente estaba manteniendo con el Reino de Marruecos. Lo cierto es que a falta de detalles sobre estos entrenamientos navales de Rabat, la noticia ha trascendido a través de una circular que el Reino alauita ha enviado a armadores y pescadores anunciándoles de que no podrían faenar precisamente por estos ejercicios militares. Los movimientos navales llegan además en un momento de creciente tensión entre Marruecos y la Unión Europea, sobre todo después de que la abogada central de la Unión se haya posicionado a favor de anular el acuerdo pesquero con Rabat por no tener en cuenta al pueblo saharaui. Y una recomendación que no es vinculante, el de la letrada, aunque el Tribunal de Justicia Europeo sí que vaya a tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora les tengo que contar lo que sucede en Radio Televisión Española. Y créanme que es difícil de contar porque es incomprensible, aunque te lo sepas bien. Y yo he hecho el esfuerzo. Y resulta que hoy se reunía el Consejo de Radio Televisión Española, como saben, formado por representantes del PSOE, del PP, del PNV y de Podemos. Bueno, estos representantes hoy tenían un orden del día que lo llevó allí la presidenta interina, Elena Sánchez. El orden del día era largar al jefe de contenidos, José Pablo López, antiguo director de 13. Bueno, pues este resulta que es un hombre del PSOE hasta las trancas, por lo que parece, pero que tenía sus ideas propias sobre cuál debía ser el futuro de Radio Televisión Española. Ya tuvo un encontronazo con Elena Sánchez porque quería a toda costa que Belén Esteban fuera la jurado de un concurso, de un programa, de bailes y no sé qué. Y lo último, el más reciente y más grave, es que a espaldas de Elena Sánchez, por lo que parece, José Pablo López había llegado a un acuerdo con David Broncano, que hace un programa que yo no veo nunca, que se llama La Resistencia, así es que no les puedo decir si es bueno o es malo. Lo que sí les puedo decir es que es una barbaridad que firmaran un contrato con David Broncano para que recibiera 14 millones de euros al año y fichara por Televisión Española para hacer un programa, pues supongo que parecido al que está haciendo ahora en otra cadena. Esto pues a Elena Sánchez le parecía completamente impresentable y ha reunido al Consejo para cesar a José Pablo López. Y lo ha conseguido, han votado que sí, que tenían que echarlo a la calle. Acto seguido, el PSOE, que fue quien puso a Elena Sánchez como presidenta interina hace 2 años, ha aprovechado la ocasión para devolverle la jugada a Elena Sánchez y la han destituido por su mal manejo de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Un lío, pero un lío que demuestra que el PSOE está dispuesto a quemarse las manos por José Pablo López y no así por Elena Sánchez, que tuvo ciertas desavenencias con Pedro Sánchez hace no tanto porque le parecía que una cadena pública a lo mejor tenía que aparentar cierta neutralidad, que es que ni siquiera eso hacen. Es un escándalo. Las tertulias son un escándalo, los programas informativos son un escándalo. Hay un sesgo, tanto informativo como opinativo, en Radio Televisión Española, con Sánchez, antes de Sánchez y después de Sánchez, pero ni siquiera lo que hacía esta Elena Sánchez les parecía suficiente. Ahí quieren tener un hooligan o una hooligan
que esté más de acuerdo o más dispuesta a quemarlo todo en defensa de Pedro Sánchez, de la amnistía, en fin, ya saben ustedes. Bueno, momento para que hablemos, si acaso unos segundos, de esta casa. Esta casa precisa de ustedes para que nos echen una mano en su financiación, para que colaboren con nosotros y podamos ser más fuertes y estar más presentes en la vida de muchos españoles que no nos pueden ver por razones pues, de alcance, por ejemplo, de nuestra señal y de tener convenios que pues, así no podemos tener y que eso nos cercena nuestra capacidad de crecimiento y otras muchas cosas. Así es que les ruego encarecidamente que se tomen en serio esto de echarnos una mano. ¿Cómo? Lo primero y de toda la vida, hacerse miembro del Club de Amigos del Toro TV, muy fácil, es tan simple como llamar al teléfono que aparece en pantalla, 916162464 y en 5 minutos está hecho. 2. A ver si a alguno le parece bien mandarnos un donativo. Lo del donativo es nuevo y se lo tengo que explicar con más detalle, porque resulta que después de la ley Omnibus que se aprobó el 13 de enero, ahora las donaciones que se practican a fundaciones, como es el caso de la nuestra, pues tienen el premio de que de aquello que donas te devuelve Hacienda en tu impuesto de la renta o de sociedades, y quien hace la donación es una sociedad, te devuelve entre el 45 y el 60%. Así es que de lo que decidéis darnos, pues el 45 lo recuperaréis en la renta o incluso más, depende de cada una de las declaraciones fiscales. Esto es tan sencillo como hacerle una foto a lo que se ve ahora en pantalla, porque ahí tienen los números de las cuentas a los que hay que dirigir las transferencias si deciden aportarnos algo. Hay una cuenta de CaixaBank y otra de Bankinter, y hay una tercera vía que es a través de las redes sociales del Club de Amigos, el Toro TV, que si entran verán que tiene una pestaña que dice aquí para donaciones. Bueno, pues sigan las instrucciones y esto yo creo que es una operación, como dicen ahora los cursis, ganador-ganador, ¿no? Porque a quién no le gusta pagar menos impuestos y hacer una buena obra como es fortalecernos a nosotros. Y luego hay una tercera vía que yo le tengo un enorme cariño porque lo hemos dicho aquí 1000 veces, que es ¿qué tal si nos mandan un SMS? ¿A qué número? Al 28088. Con la palabra toro o sin la palabra toro, que no es necesario. Esto solo les va a costar 1,20 €. ¿Qué les parece? Y decirles que el Club de Amigos, que incesantemente va promoviendo actividades de carácter cultural, tiene previsto para el martes 2 de abril a las 19 horas la primera de las conferencias de un ciclo de salud dedicada a la prevención de enfermedades cardíacas y cerebrales de la mano del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Esa es la primera conferencia del ciclo. Se puede asistir presencialmente aquí en nuestra sede y se puede asistir online, pero en ambos casos hay que reservar plaza porque si no, pues te puedes encontrar con que pues ya el numerus clausus te impide conocer de cerca las explicaciones del doctor Gutiérrez Serantes. Además, una última petición en nombre de Julia Ariza. Visto que Santiago Pedras, sin conocer lo que es Telegram, decidió ponerla en jaque y amenaza con cerrarla, aunque ahora se ha echado un poco atrás, pero ya veremos. Pues si acercan el móvil y hacen una fotografía del QR que aparece en pantalla, si ustedes seguían a Julia Ariza en Telegram, ahora ya casi sin hacer nada, conseguirán seguirlo en WhatsApp, por si acaso, más que nada por si acaso, porque tienen, pues no sé si cerca de 60.000 seguidores en Telegram y les sabría mal perderlos porque está muy feliz de esa conexión con nuestros espectadores. Bueno, nos vamos a publicidad y arrancamos la mesa de análisis político.
Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día. Los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos. Los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social. Dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. British Immersion es una empresa familiar con 35 años de experiencia que organiza estancias en Inglaterra para estudiantes de 10 años en adelante. Su edición de verano busca un amigo inglés para cada estudiante, consiguiendo una inmersión total. El programa transcurre en el divertido fin de curso de los colegios ingleses colaboradores. British Immersion, excelencia y corazón a vuestra disposición. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Son las 8:39, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les tengo que presentar antes que nada a nuestros invitados hoy. Don Ignacio de Oces, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Diputado de Vox, abogado, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Historia. Eso es. No ha perdido usted el tiempo. Bueno, he podido aprovecharlo. Siempre se lo digo con cierta envidia. Es el mal de este país es la envidia, lo saben ustedes. Bueno, a mí no me afecta mucho, pero a algo sí. Don José Rusiñola, ¿usted también le envidio?
No sé muy bien por qué, pero Pues vamos. porque escribe en todas partes y sobre todo porque tuvo el orgullo de ser presidente de Sociedad Civil Catalana en aquellos momentos en los que sacaban manifestaciones de 1 millón de personas a la calle contra el referéndum. Sí, señor. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Parece Sí, sí, mentira sí, sí. que Sánchez nos aplaudía. Bueno, oiga, lo que ha venido después le hace a usted más grande. Que decía que... Bueno, hoy me ha llamado mucho la atención Félix Bolaños. Félix Bolaños, triministro, hoy tenía todo el empeño en disimular. El gobierno está bloqueado, el gobierno no tiene, parlamentariamente no tiene opciones, y el gobierno lo sabe. Y este es el momento en el que ha elegido Bolaños el Consejo de Ministros y su rueda de prensa posterior para explicarnos que, a pesar de no tener apoyos parlamentarios o estar en cuestión que los tengan, van a plantearse unas reformas de leyes orgánicas, quieren transformar la administración pública, quieren reformar la ley de enjuiciamiento penal. Yo no sé la cantidad de cosas, sueños de verano. Vamos a escucharle. El objetivo es claro, es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI. No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y por tanto creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, lo que quería evitar Bolaños es estar encallado en que han llevado al Tribunal Constitucional la proclama del Parlament catalán que defendía la autodeterminación y un referéndum otra vez. Lo han hecho para defender las posiciones de Salvador Illa en las elecciones autonómicas catalanas. Es una hipótesis. Lo han hecho porque ya se dan cuenta que están haciendo el ridículo con lo que los manejos del Parlamento. Eso lo dudo, porque es que lo del Parlamento hace ya bastante tiempo que sucedió y hasta ahora el Gobierno no había decidido llevarlo al Constitucional. ¿Cómo lo veis vosotros, Ignacio? Bueno, pues esto es una pantomima más del Partido Socialista. Es que hoy han aprobado el Plan Anual Normativo, es decir, es una exigencia de la ley del Gobierno que antes del 30 de abril se tiene que aprobar, ¿no? Entonces están como muy contentos sabiendo ya qué normas van a llevar al Parlamento, qué decretos van a aprobar en el Consejo de Ministros, también qué normas reglamentarias van a estar aprobando cada uno de ellos. Pero bueno, realmente lo que se atisba es esa incoherencia total y absoluta del Partido Socialista y del Gobierno en particular, que siempre hace lo que más les conviene a ellos, ¿no? En vez de a España. Sobre el asunto de Cataluña y Illa es muy preocupante, porque igual que dijeron que no iba a haber indultos, y hubo, que no iba a haber amnistía, y por ahora ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, ahora habrá que llevarla al Senado. Ahora cuando dicen que no va a haber referéndum de independencia, uno ya se pone a temblar, porque evidentemente es que no se puede fiar nunca de este gobierno. Lo tienen que saber todos los telespectadores. No os podéis fiar de este gobierno. Cuando dice A, realmente estará pensando en Z o lo que más convenga en cada momento. Y si aciertan será por pura casualidad. Las incoherencias internas dentro del Consejo de Ministros son además constantes. De tal manera, o sea, que Vox lo dejó clarísimo, porque los separatistas, entre otras atribuciones, tienen una clarísima, que es que son insaciables. Van a pedir todo. Llevan 40 años sangrando al Estado como un vampiro, recogiendo primero competencias, luego haciendo ilegalidades. Cuando cometen ilegalidades se les meten en la cárcel algunos y rápidamente se les indulta, y a otros ya, por supuesto, no se han cometido delitos porque yo necesito para gobernar a tus votos, ¿no? Los siete famosos votos. Por tanto, la situación es absolutamente insostenible. Nosotros de Vox lo tenemos clarísimo, porque somos el único partido que, por la historia que tenemos, el presente y el pasado, y nuestro propio ideario, combatimos al separatismo desde todos los frentes, desde el frente jurídico, desde el frente legal, desde el frente, por supuesto, cultural, en todas las instancias, desde los tribunales, los parlamentos. Lo hacemos con absoluta claridad. Y, por tanto, bueno, en fin, pues lo que dice hoy el Partido Socialista, lo que dice hoy Bolaños, pues es algo pues pintoresco, para quien no está acostumbrado a la vida política, pero desde luego una desfachatez para los que sí lo estamos, porque no le podemos creer.
José Rusiñol. Pues yo, es que Bolaños, el triministro, que es maravilloso, tener 3 ministerios como Bolaños, está haciendo lo que hace siempre el Partido Socialista, que además lo hace muy bien, todo hay que reconocerlo, que es generar cortinas de humo para evitar el foco donde más daños le hace. Esto que anunciaba Bolaños es básicamente para conseguir que Salvador Illa tenga mejores resultados de lo que parece. Porque ¿de qué no quieren hablar? De la corrupción. Lo que va a dañar al Partido Socialista es la corrupción. Olvidémonos, no habrá otra cosa que le dañe más que la corrupción. Entonces, como son muy buenos en lo suyo, hacen tinta de calamar y hablan, pues ahora no sé qué, ahora veremos a Salvador Illa que irá a TV3 y hablará en castellano en TV3, defiende a todos los castellano parlantes que estamos allá convertidos en ciudadanos de segunda. En lo suyo son buenos. Y eso hay que reconocerlo. Y si lo reconoces y sabes cómo son, puedes combatirlo. Si crees que eso solo es un juego de colisión, en la colisión ellos ganan. Porque son buenos en lo suyo, porque son cínicos, porque les es igual decir lo mismo y lo contrario y ni parpadean. No pueden decir que mienten y cambian de opinión. Es que son así. Estamos en un juego narrativo complejo que ellos manejan muy bien. Porque además, y si me permitís, tienen en su mano, digamos, toda la brunete roja mediática que les sirve como palanca de comunicación y juegan esos dados y ganan. Si no, no estaríamos donde estamos en este momento, ¿eh? Y mientras tanto, inmersión lingüística, que supone básicamente, por hacerlo de forma irónica, seguramente muchos de ustedes recordarán la serie Raíces, una serie espectacular de la televisión de no sé cuántos años atrás, ¿no? En la que a un hombre este sí que era afroamericano, Él decía que se llamaba Kunta Kinte, le daban una leche y le decían, te llamas Toby y habla inglés. Pues es un poco eso es lo que está pasando. Bueno, aunque es verdad que se balancean en la provocación a veces Junts, a veces Esquerra, Junqueras el otro día chuleando, si por la independencia hay que volver a la cárcel, yo, Polifemo, vuelvo a la cárcel, no pasa nada. Bueno, hijo, pues bien que salías corriendo con el indulto, pero si sigues por ahí, pues ya sabes que unos u otros acabarán haciéndotelo pagar. Eso es lo que tiene que llegar pronto. Están gallitos, están que se disputan el mismo espacio político y lógicamente eso es un acicate, un estímulo, pero el estímulo central es que saben que pueden hacer con Sánchez lo que quieran y eso no ha cambiado. Ahora, si Sánchez se somete al ridículo de los electores españoles cuando veamos que estos tiran para adelante con lo de la autodeterminación, luego pues será una campaña del ridículo la que tendrá que asumir Pedro Sánchez. Y nada, me parece poco, muy poco. Bueno, vamos a ver qué pasa con Junts y Esquerra Republicana. Sánchez marca distancias. Desde luego que el Gobierno y el Partido Socialista en ningún caso apuestan por la independencia y el aislamiento de Cataluña respecto de España y del resto de Europa. Por supuesto que no. No habrá referéndum de independencia, insiste el ministro para todo, Félix Bolaños, después de que el Gobierno haya interpuesto ya su recurso ante el Constitucional para frenar el plan del Parlamento de Cataluña hacia la independencia. Al Ejecutivo de Sánchez parece que le han entrado las prisas, sobre todo después de que los de Esquerra revelasen este fin de semana su secreto a voces. Ja lo anunciava Marta Rovira. Està molt clar. Amnistia, autodeterminació. Nosaltres anem a parlar-hi del referèndum. Estem parlant del referèndum. Y desde que se conoce la convocatoria de los comicios en Cataluña, las presiones contra Sánchez no han dejado de aumentar. Primero por parte del fugado Puigdemont. És tan possible la llei d'amnistia com ho és el referèndum d'autodeterminació. Y después, hasta por parte del líder de la Esquerra. L'objectiu és exactament el mateix. El meu objectiu és fer la independència de Catalunya, és fer una república. I si per fer-ho calgués que alguns de nosaltres haguéssim de tornar a la presó, hi tornarem. Lo cierto es que ambos partidos, Esquerra y Junts, mantienen un tira y afloja por ver quién ha conseguido más méritos para los catalanes y por ver quién es más decisivo en la política que Sánchez está desarrollando desde la Moncloa. Primero fue la negociación de un mediador internacional para abrir una etapa de diálogo entre Junts y el Estado. Y los de Esquerra incluso salían hace unos días del Paso para manifestar que ellos también están manteniendo encuentros periódicos con el PSOE. Después fue la negociación de una ley de amnistía acordada primero con Esquerra y que no obstante ha tenido incluso en los 7 diputados de Junts el mayor peso para que finalmente el texto saliera adelante. También el traspaso integral de Rodalies a petición de la Esquerra e incluso su ofensiva haciendo bandera de la defensa de un concierto económico a la vasca para Cataluña. Bueno, Junts ha ido un pasito más allá. Dice que habla de referéndum con el PSOE, con el Gobierno, cada semana.
Pepe. Lo siento, pero es que este Bolaños es súper divertido. El gobierno dice, nosotros nos apostamos por la independencia. Gracias por decirlo. Es que es tan ridículo todo. Excusate non petita, acusate non manifesta. Es un gobierno muy ridículo. Y es como un títere en manos del separatismo, es un títere en manos del separatismo, un títere en manos del populismo de izquierdas, que fue Podemos, que es Sumar. Es que es un títere. Mi tesis es que ha pasado de un equilibrio inestable a una inestabilidad sin equilibrio. Es que está pasando la maroma, lo decíamos antes detrás de las cámaras, puede ser PNV o puede ser Bildu, puede ser Esquerra Republicana o puede ser Junts, pero cualquiera de esos cuatro actores que les importa nada... O pueden ser a dueto. O a dueto, se lo pueden cargar y a ellos les es igual también. Y yo, advertencia, el tema del referéndum, hablamos después si quieres, pero hay un tema que es el cupo. Es decir, el 100% de los impuestos que los recaude Cataluña. Solo recordar que cuando entre el año 90 y 91, en la República Soviética de Rusia, de la Federación Rusa, lo primero que hizo Yeltsin fue recuperar todos los impuestos para la Federación Rusa. ¿Y para qué? Cerró la llave y la Unión Soviética cayó. Tú le das las llaves de la caja y el siguiente paso es muy fácil, unilateralidad y adiós porque el dinero lo tengo yo. Esto es la auténtica trampa que estamos encima de la mesa y no se pone. El referéndum, ya hablaremos, pero el tema de la caja, el de los dineros, como es el 100%, tienen en su llave decir, bueno, pues dejo de pagar, todo para mí, hago otra vez otro desafío al Estado y vemos qué pasa, pero esta vez con la llave de la caja, que es muy distinto. Ignacio de Oces. Coincido contigo, Pepe, en tu reflexión. Por aportar algo más. Yo creo que ya no es el títere. Yo creo que el PSOE está al servicio directo del separatismo. Directo. Lo que pasa es que tiene que disimular. Y disimula muy bien, como muy bien también has dicho, porque cuenta con los medios de comunicación. Son unos genios de la propaganda y además estamos en una coyuntura tan esperpéntica que entiendo que muchísimos televidentes digan no puede ser verdad. Porque yo conozco en mi pueblo de Castilla-La Mancha, un socialista que cómo va a querer que realmente Cataluña sea independiente. Pero aquí lo que estamos jugando es que el Partido Socialista lo que quiere es estar en el gobierno a toda costa, porque necesita gobernar. Y para eso cederá a todos los chantajes, obviamente, de los separatistas. Lo hemos visto durante 40 años, nos hemos acostumbrado a ello. Claro, ya llega, como no tienen más atribuciones competenciales, sí, el 100% de toda la materia tributaria, sí, muy bien, y sí, ya la independencia total y absoluta, es decir, con otra bandera ondeando ahí en todas las instituciones. Sobre esto, en fin, pues el Partido Socialista lo tiene muy complicado, la verdad, efectivamente, lo tiene muy complicado que explicar, pero nosotros, desde Vox, lo llevamos explicando mucho tiempo y yo creo que con suma claridad. En primer lugar, ¿se puede celebrar un referéndum de independencia? No. ¿Cómo se va a romper la soberanía nacional si precisamente la Constitución, nuestro marco jurídico, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española? Es decir, que la nación española incluso es, como es obvio, anterior a cualquier texto constitucional, a cualquier ley. Por tanto, no se puede romper. Otra cosa es que yo sí que creo que el Partido Socialista, siempre jugando a estos tejemanejes complejos de no te doy todo pero te doy parte, quizás quiera hacer algo así como sucedió en Canadá con la ley de claridad, con Quebec. Diciendo, bueno, pues si ponemos unos porcentajes, unos años, el Estado, la nación se compromete a que a lo mejor en el 2026 un referéndum y si alcanzas el 75% y ya jugamos a eso, cuando evidentemente no puede caber la ruptura de la soberanía nacional y de la integridad territorial de España a través de un referéndum, a no ser, digo, el referéndum ni de broma, a no ser que, en fin, las cosas se pongan muy chungas y no quiero hablar de eso, pero evidentemente para romper la unidad de España, en fin, habría que haber una dejación no solamente del gobierno, una traición absoluta, sino también, por ejemplo, no me importa decirlo, de las Fuerzas Armadas, que tienen también como misión constitucional salvar la integridad y del rey. Ahora bien, bueno, si tú me das hoy el 100% de lo que yo recaudo, yo monto una agencia tributaria propia y ese puente o ese canal o esa línea de relación se rompe, bueno, pues ¿quién puede criticar a Pedro Sánchez por ofrecer una condición de Estado libre asociado como Puerto Rico o como Kosovo, en fin, alguna cosa de estas que ya esto es muy antiguo, ¿eh? Llevan con esas matracas
7, 8 o 10 años, yo que sé cuántos, ¿no? Por cierto, Ignacio, cuéntanos, Vox presenta una proposición de ley para prohibir los referéndums separatistas, que ya están prohibidos, y para recuperar el delito de sedición. Pues sí, hombre, porque, en fin, toda la sociedad y el ordenamiento jurídico también tiene que tomar conciencia y constancia de la importancia de que estos referéndums tienen que ser prohibidos y, en el caso de celebrarse, obviamente, agravar las penas establecidas. Por eso queremos modificar el Código Penal y también la Ley Orgánica Reguladora de las diferentes modalidades de referéndum para que esté prohibido cualquier referéndum que verse sobre la unidad, la soberanía, la integridad y de la unidad de España. Es obvio en cualquier democracia contemporánea, en cualquier Estado de Derecho, pero en España pues tenemos estas carencias por culpa del Partido Socialista y obviamente de los separatistas, y lo que queremos es incluir, y luego por supuesto el delito de sedición antes de la reforma que se produjo en el año 2022, nefasta reforma, en la cual eliminaron el delito de sedición. Pero nosotros hemos, a lo largo de esta legislatura, para combatir al separatismo, muchísimas medidas. Otras de ellas es, por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, también para que no se puedan presentar los prófugos de la justicia, recuperar el delito de malversación y, además, cuando esa malversación va destinada a la ruptura de la unidad nacional, las penas también tienen que ser agravadas. Nosotros llevamos mucho tiempo, Xavier, yo creo que lo saben todos los telespectadores, defendiendo la unidad de España y combatiendo al separatismo. Bueno, pero es una proposición de ley condenada antes de ser presentada. Te lo garantizo porque... Que hay hoy. Así es decir, nada que... O sea, nosotros la hemos registrado, luego nosotros dentro del cupo que tenemos desde el Congreso de los Diputados la podremos defender, pero hay que tomarla en consideración y ahí ya siempre el Partido Socialista, con todos los separatistas y todos sus socios, pues votarán que no y por tanto no prosperará para que el resto de fuerzas políticas pudieran mejorarla en su caso presentando enmiendas. Pero vamos, que nos pasa con todo, absolutamente con todas las cuestiones, y es una desgracia, pero bueno, en fin, tendremos que seguir dando la batalla todos los días. Para eso estamos, por supuesto. Pues sí, yo la verdad que le doy enhorabuena a Vox porque hay que legislar y hay que presentar leyes, aunque sea que no, para hacer ruido y para hablar de lo que queramos hablar nosotros, no de lo que quiera hablar el contrario, ¿sabes? Hay que ser más proactivo y esto felicito al Grupo Parlamentario de Vox. Pero el tema del referéndum, muy rápido, y yo creo que alguna vez lo hemos dicho en este programa, para que una región en proceso de secesión se consolide como país, la única forma es que sea reconocido internacionalmente, que hayan países que lo reconozcan, países de peso, no Burkina Faso, ni el Chad, ni de este tipo, con todo el cariño lo digo a estos países. Con lo cual, lo probable, viendo el trilero de Sánchez, es que diga, pues vamos a hacer una consulta nacional, una consulta no vinculante, por lo cual me paso por encima cualquier barrera constitucional, etcétera. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Van a ocurrir dos cosas. Los separatistas le va a importar tres pitos lo que pase más allá del Ebro, van a hacer el desagregado del resultado, el resultado cómo va a ser no vinculante, a los nuestros no van a ir a votar y va a ser como contar cuántos católicos van a misa. Entonces, con ese dato se van a ir a Europa, se van a ir a otras cancilleres y dicen, ¿ves cómo realmente hay un Estado español opresor y el 80% de los catalanes no nos dejan hacer el referéndum? ¿Veis lo que digo? Es que al final son trampas de trilero, pero hemos de tener claro que esta gente tiene esa visión lateral y periférica que siempre nos pillan, como dicen en Mallorca, con los calzones abajo. Eso puede ocurrir y no tiene nada que ver ni reformas constitucionales, ni referéndums. Ojito, yo pongo encima de la mesa, porque estos tipos tienen esa mentalidad que les es igual el marco jurídico. Porque además, ya finalizo, como son procesos pseudo-revolucionarios, cualquier revolución hay una fase donde se rompe el marco jurídico. Es inevitable y hemos de prever cómo se va a romper o cómo se va a disolver por las rendijas del marco, con lo cual los grupos políticos tienen que dar ojo a visor, cuidadito, que estos tipos pueden hacer cualquier cosa y tenerlo previsto en el escenario. Yo creo que Sánchez no se atreverá tanto, a pesar de que su osadía está más o menos probada, pero creo que no se atreverá tanto. Creo que antes que eso, cuando esté ya sometido al escarnio y a la burla permanente en España, porque se le han reído en la cara, tanto Puigdemont como Junqueras se le han reído en la cara, pues optará por disolver y convocar elecciones, que es lo normal en estos casos. Y bueno, pues a lo mejor él cree, no sé si se cree sus propias mentiras, pero él cree que tiene cierta capacidad, que la economía se recupera, que, bueno, en fin, que ya veremos con qué alianzas, pero que tiene chance en unas elecciones generales.
Probablemente pues porque le parezca que Feijóo tampoco le agobia demasiado, no le tiene sometido a la presión de un marcador de fútbol insistente, ¿no? Y bueno, pues visto lo visto, en mi opinión, después de las catalanas, convocará elecciones, pero bueno, ya veremos, porque el patio está muy complicado y hacer pronósticos, pues puedes equivocarte todos los días haciendo pronósticos. Vamos con el caso de Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, el novio, el pareja o como queráis. La juez que lleva el caso ha citado como investigado a Alberto González Amador, la pareja de Alonso, ya saben, por 2 presuntos delitos fiscales y uno también presunto de falsedad documental. La cita, aún falta, ¿no?, será el 20-21 de mayo. Esa es, digamos, la noticia de hoy, con una cosa interesante que vamos a comentar, cómo no. Y es que Ayuso ha sido hábil, cual demuestra que también debe pensar Ayuso que tiene que hacer cosas, porque el trompazo de lo de la declaración de Hacienda de su pareja es morrocotudo en términos políticos. Entonces ha decidido fichar a Joaquín Leguina, el antiguo presidente socialista de Madrid, para nombrarlo consejero de la Cámara de Cuentas. Dice Leguina que esto no lo hace por dinero, que tiene una pensión pues, con la que puede vivir holgadamente. Pero es que lo de consejero de la Cámara de Cuentas significa 100.000 pavos al año, 100.000 pavos al año. Eso sí, es darle un salto a todo, porque demuestra que la señora Ayuso, la presidenta madrileña, es pues alguien atrevida, y como a en su partido lo tenían atormentado, ha decidido atraerlo, imantarlo. Bueno, ¿cómo lo veis, Ignacio? Bueno, es que son cosas muy distintas. Por un lado, lo del novio de Ayuso. Bueno, la verdad es que con la que está cayendo en España, que al final, no lo digo por ti, Xavier, pero que ese tipo de noticias estemos todos hablando, me parece algo ridículo, algo grotesco, estrafalario. Si el novio de Ayuso cometió un ilícito penal, que cumpla la pena. Si el novio de Ayuso cometió una infracción administrativa, que cumpla la sanción. Si tiene deudas con Hacienda, que las pague, con los intereses. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Lo lógico y lo normal, lo que dice cualquier fuerza política. Vox está en eso, que se cumpla la ley. Todo el mundo, por supuesto, sea un político o el novio o la novia de un político. Eso no cabe ninguna duda. Respecto a Ayuso, nosotros tenemos desde Vox muchas diferencias políticas. Nosotros lo que exigimos a Ayuso no es que lo deje con su novio. Es que no queremos entrar en esas cosas sentimentales. Lo que queremos es que baje más los impuestos, que lo hemos pedido y ella vota que no, que derogue la ley trans, en fin, que se deje de adoctrinar ideológicamente en las aulas de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, los padres tengan la libre educación de sus hijos, con absoluta garantía de ello. Es decir, eso es lo que nosotros exigimos realmente a Ayuso. Que lo deje o no con su novio, en fin, es una cuestión, me parece, muy menor. Eso sí, cualquier infracción que haya cometido, que pague por ello, que cumpla las sanciones o las penas correspondientes. El tema de Joaquín Leguina. Bueno, a ver, la Cámara de Cuentas. Que una Cámara de Cuentas se siga designando sus consejeros por los políticos es algo que es feo, que es malo. Es decir, no vela por la independencia. Las cámaras de cuentas, como el Tribunal de Cuentas del Estado, es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas, en este caso de la Comunidad de Madrid. Es decir, es el que tiene que velar por la transparencia. Y, hombre, pues no parece muy lógico, no lo digo por Joaquín Leguina, sino que al final el Partido Popular siga nombrando este tipo de puestos. Las cámaras de cuentas deben estar designadas sus consejeros de otra forma para garantizar la propia independencia, ¿vale?, de ese órgano fiscalizador de las cuentas. Por tanto, y luego que cobre 100.000 euros o no, pues bueno, eso ya me parece también algo pintoresco. A mí, desde luego, no me parece razonable, teniendo en cuenta, por ejemplo, el salario medio de un cirujano en España, por ejemplo, o de un catedrático de universidad, por poner dos ejemplos. Pero bueno, eso es otra cuestión, que eso hay que abordarlo, y nosotros lo hemos denunciado. La nueva regulación de la Cámara de Cuentas es fruto de una ley ómnibus que se aprobó en diciembre en la Comunidad de Madrid, y nosotros ya lo denunciamos, porque en el fondo, mientras antes exigía un mayor quórum de los diputados para nombrar a los consejeros de la Cámara de Cuentas, pues ahora se ha reducido ese quórum y, por tanto, por mayoría absoluta ya se nombra.
¿Y quién tiene mayoría absoluta? Pues el Partido Popular. Bueno, en fin, esa sería mi reflexión general sobre este aspecto. El tema no veía Ayuso, yo lo siento, pero aquí la gravedad del caso es cómo se está utilizando presuntamente información privada por los poderes públicos. Eso es el kit de la cuestión, es cómo es posible que un presidente del gobierno señale públicamente a un ciudadano privado, que presuntamente, como mejor yo tengo una multa de tráfico, no lo sé. ¿Sabéis? ¿Cómo es posible que esto se utilice desde el poder público a señalar a un privado? Es que estamos con unos tics autoritarios que son mucho más que preocupantes, porque empezó la ministra y ha seguido el presidente del gobierno exigiendo la dimisión de Ayuso porque no sé qué de su novio, un presidente del gobierno, públicamente. O sea, esto ocurre en regímenes poco democráticos. Es que no puede ser que lo público sea utilizado para un interés privado. Es que no puede ser. Y después, oye, lo privado, como dice el señor diputado, oye, cada uno tenemos nuestras cosas con la Hacienda o con tráfico, con quien sea. Pero, oiga, que esto es gravísimo. Yo no entiendo cómo el foco no se pone en esto. Sea PP, sea Vox, o sea cualquier demócrata que vea que esto va mucho más allá de lo que el comportamiento democrático. Estamos en tics muy autoritarios. ¿Y de Leguina no tiene nada? Leguina, pues me parece muy bien que pongan a socialistas, para que, oiga, hay socialistas teóricamente razonables. Bueno, el Partido Popular por fin ha nombrado candidato a las elecciones catalanas a Alejandro Fernández, después será ratificado mañana, pero ya es oficial y, en fin, con presencia de Feijóo, y ahora todos están en que hoy es tan bueno este hombre, es que es un fenómeno. A mí me cae bien Alejandro Fernández, pero, oiga, es claramente una decisión pues de que no han tenido tiempo para encontrar un sustituto mejor. Así de claro lo digo, y espero que no... En fin, sé que Alejandro Fernández lo entendería. Y ahora la cosa que queda aquí es con qué moral, después del sainete del nombramiento de Alejandro Fernández, con qué moral de reto, de combate, de aspiración, de saber motivar a su electorado, abordas ahora la campaña, siendo que ha sido un poco preterido. Y ahora uno de estos del PP que dice que es tan buen candidato. Pues si es tan buen candidato, no entiendo las dudas. Tellado. Alejandro Fernández es el candidato seleccionado por el Comité Electoral Nacional del partido para representarnos en la cita de estas elecciones catalanas. Creo que tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano una vez que el Partido Socialista ha desertado del constitucionalismo para convertirse en un aliado sumiso del independentismo, y por lo tanto tenemos un reto electoral tremendamente importante. Bueno, vamos a ver. Si la diferencia era que le veían demasiado crítico con los nacionalistas, me parece ridículo todo esto. Porque, vamos, que Alejandro Fernández no era el tigre de Montpracem, ni lo ha sido nunca en el Parlamento, sí, aseadito, pero, oiga, no era Alejo Vidal Cuadras en ese Parlamento, ni era Inés Arrimadas en ese Parlamento, ni era Albert Rivera en ese Parlamento, ni era tantos que podía llegar a decir que era uno más en ese Parlamento, eso sí, comprometido con las ideas de su partido, lógicamente, pero si eso les parece un peligroso radical, no sé a dónde quiere llevar Feijóo su partido. A ver, yo tengo dos problemas. Un problema ahora, que es que Alejandro lo conozco y es un gran tipo. Es un gran tipo y ha luchado mucho en Cataluña, y por cierto, pero también, joder, si queremos ganar algo en Cataluña, es que el PP está obsesionado con Vox. Es que está obsesionado con Vox. Es que no puede ser. Oiga, no vayáis todos al mismo sitio del cuadrilátero. O sea, es que no puede ser, porque es que además hay esto me irrita personalmente porque nosotros como catalanes, es que hay una oportunidad de oro del hartazgo de la ciudadanía catalana con la matraca del procés, y ya Tellado empieza a hablar del... Que no, hombre, que no, que hay que buscar otro discurso. ¿Sabes? Hay que buscar otro espacio, que lo hay. Tú mira el gap de participación del 17 al 21. Mira la excepción. Es que ahí está la clave. Busca algo, algo más ilusionante, algo que cambie.
deja de hablar, no hables de catalanismo, habla de catalanidad. Ser catalán es una forma de ser español, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Yo soy español y por tanto catalán, pero vamos a buscar otro. Pero parece que hay una obsesión con Vox, con todo el cariño, lo digo con el señor diputado delante, porque Vox tiene su espacio muy consolidado, con un discurso muy consolidado, pero ese 50% de abstención, hay un encargo de votos enorme. Y en esa abstención se decidirá si ella es presidente de la Generalitat o no. Si hay menos abstención, no será presidente. Y a ver si empieza a despertar algo en la conciencia de algunos en el Partido Popular. No podéis seguirles llamando nacionalistas. Tenéis que llamarles separatistas, que es lo que son, confesos, separatistas confesos. Si me permites un comentario más. Claro. Rápido. Alejandro hace en todo este vaivén de hace meses que sí, que no, que lleva un chaparrón, que también ha dejado a Feijóo como un líder nato que lo controla todo. Salieron publicadas varias noticias de forma ingenua que la sociedad civil apoyaba a Alejandro. La sociedad civil que tú y yo conocemos en este caso no llena en medio autobús. Tiene 3 diputados. Claro, entiéndeme. Ignacio. Bueno, a ver, yo, Alejandro... Si te incomoda, obviamente. No, para nada, por supuesto que no. Yo a Alejandro no le conozco personalmente. Si decís que es un buen tipo, pues estoy seguro de ello. Sí. Pero a quien sí conozco es a Ignacio Garriga, que es el candidato de Vox a las elecciones, y es una bellísima persona, un hombre de convicciones muy profundas, una persona que ha estado liderando el proyecto de Vox como primera fuerza política nacional en Cataluña en los últimos años y que tiene clarísimo el mensaje, sabe perfectamente las necesidades de los catalanes y está con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de empezar ya la campaña para dar lo mejor de sí y tener un grandísimo resultado para España, por supuesto para los catalanes, porque en estas elecciones nos jugamos muchísimo, todos los españoles, no solamente los catalanes residentes en Cataluña, sino todos ellos. Creo que ahí en estas elecciones se va a hablar de una serie de temas que Alejandro no va a ser capaz de tocar bien. Uno de ellos, inmigración ilegal. Bueno, pues si su partido ha alentado y alienta también a la inmigración ilegal y no tiene un discurso contundente contra la inmigración ilegal y en favor de la seguridad, pues Alejandro no podrá hacer grandes cosas, como sí que pide Vox con absoluta claridad. Si el Partido Popular está negociando con el Partido Socialista del golpe de Estado, si critica la amnistía un día pero luego pacta los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿eso es realmente un combate al Partido Socialista y al separatismo, que es precisamente lo que quiere el separatismo eso? Pues hombre, pues no lo parece y Vox lo tiene muy claro. Cuando hablemos de campo, que vamos a hablar mucho de campo en estas elecciones catalanas de Cataluña, por supuesto también en las vascas, pues ellos están con las agendas climáticas y el Pacto Verde Europeo, el Partido Popular. Por tanto, el discurso lo tiene muy claro Vox y no lo tiene nada claro el Partido Popular. Hablaremos de servicios públicos, hablaremos también de acceso a la vivienda. El Partido Popular está en otras cosas, no se entera de nada, en Cataluña en particular. Por lo tanto, Alejandro, muy buen tipo, pero el proyecto que lidera Ignacio Garriga en Cataluña, desde luego tiene visos de ser mucho más próspero. Bueno, vamos a hablar de la corrupción. La corrupción es el gran hilo que la oposición debería seguir y no abandonar en ningún momento. Quiero contaros una aventura. Salvador Illa pagó 5 millones de euros en hisopos para muestras COVID a una asesoría fiscal que no tenía empleados y que facturaba 4.000 euros al año. Es un contrato a dedo que, por cierto, se incluye en la querella de Vox contra Illa por adjudicaciones que superaban 600 millones y que veían los de Vox irregulares. ¿Ustedes se imaginan lo que son 5 millones de euros invertidos en hisopos? Para el que no lo sepa, los hisopos son los palitos esos de tomar muestras o que muchos usan, creo que equivocadamente, para limpiarse el oído, ¿no? Muy mala idea. 5 millones en hisopos, pero qué barbarité. En fin, bueno, y esto nos lleva a un asunto mollar. ¿Por qué? Pues porque, verán, la Fiscalía tuvo listo el caso Koldo mucho tiempo antes de las últimas elecciones generales y se lo guardó, lo frenó. Estas cosas que hace a menudo la justicia española, y no, es que no quiero interferir en un proceso electoral, no, es que tu obligación es contar la verdad y cerrar tus procedimientos para que el votante sepa a qué clase de golfos le proponen votar. Eso es lo que, bueno, tenéis que oír a Tellado hecho una furia hablando del fiscal general del Estado, de Alvarito García Ortiz,
el hombre que al parecer también tomó esta decisión, la de, para ahí el carro, que lo del caso Koldo ya lo sacaremos cuando convenga, ahora no. El caso Koldo es que las informaciones que hoy hemos podido conocer son tremendamente graves. Si el fiscal general del Estado ha frenado el envío de estas investigaciones a la Audiencia Nacional por los intereses electorales del Partido Socialista, estamos ante un caso tremendamente grave del que creo que el fiscal general del Estado debería dar explicaciones e inmediatamente después dimitir. Bueno, es que el borrador de la querella la Fiscalía lo tenía listo el 28 de junio, un mes antes de las elecciones. Y, sin embargo, alguien dijo, uy, no, quieto, para eso, mételo en el cajón, que ya te aviso. Ignacio. Sí, bueno, ¿tiene que dimitir el fiscal general del Estado? Pues sí, es evidente, claro que sí. Para que todos los telespectadores lo sepan, la Fiscalía es un órgano jerárquico, ¿vale? Y el fiscal general del Estado puede dar todas las pautas, todas las órdenes a los demás fiscales, sean de sala, sean de audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el máximo responsable, sin duda, es el fiscal general del Estado. Lo que pasa es que, ya sabéis, esto de la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues depende de quién depende, efectivamente, porque el nombramiento se hace como se hace, es decir, desde el Gobierno. Entonces, dicho esto, el que debe dimitir, evidentemente, es el presidente del Gobierno, porque el fiscal general del Estado y la Fiscalía no adopta estas decisiones sin que el poder político las conozca. Y precisamente, como muy bien ha dicho Xavier, es que lo que no se quería era interferir en un proceso electoral. Bueno, claro, no queremos interferir en un proceso electoral, pero claro, luego nos quejamos de que la justicia es lenta. Claro, si la Fiscalía no está haciendo su trabajo en tiempo y forma, dando a conocer los hechos como tiene que dejarlos primero en la opinión pública y, por supuesto, también en los juzgados, como no puede ser de otra forma, para que esto pueda, en fin, estudiarse, facilitarse y la opinión pública tomar conciencia de lo que está sucediendo, pues en fin, esto es de república bananera. De hecho, en cualquier democracia, este Gobierno y, por supuesto, el fiscal general del Estado habría dimitido. Lo que pasa es que pedir dimisiones es algo como ya ridículo, porque son tantos los casos, tantas las causas, que al final, pues en fin, es que nosotros no paramos de decirlo y tendremos que seguir diciéndolo. Pero, en fin, que los españoles tomen absoluta conciencia que todo esto es por un asunto gordísimo de corrupción que afecta no a Koldo, al Partido Socialista, y de hecho que no se supiera esto en las elecciones del 23 de julio, si ya la Fiscalía lo conocía, es también un acto de corrupción, porque no quiere ser transparente con el pueblo español. Y esto también lo quería decir. Es que este Rasputín Álvaro García Ortiz, como el Rasputín Félix Bolaños, pues son monigotes que actúan de parte. Y, por supuesto, y tuvo su responsabilidad, que él admite y reconoce en la divulgación de lo del novio, pareja o lo que fuera de Isabel Díaz Ayuso, que es el daño que tú señalabas antes. O sea que lo de este tipo ya es de coña. Es que esto, se están rompiendo todos los diques de las formas democráticas. Y fíjate, yo ya ni pido que haya un comportamiento ético y moral. Tenemos un presidente del Gobierno, que hay que recordarlo cada vez que se pueda, que lamentó la muerte de un etarra en prisión en sede parlamentaria, en el Senado. Me parece que la ética ahí se cayó por el retrete. Pero ya es que se han roto todos estos diques de contención. Mi tesis es que estamos viviendo la implosión de nuestro sistema. No hay ningún check and balance. El Ejecutivo puede hacer lo que quiera. Queda uno. Queda uno muy importante. El Supremo. El Consejo General del Poder Judicial. Precisamente lo que está negociando el Partido Popular con el Partido Socialista fuera de nuestras fronteras, y que es lo que quieren los separatistas. Controlar a los jueces y magistrados, los nombramientos en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en las audiencias. Eso es lo que quiere el separatismo. Y el Partido Popular está entrando ahí. Como consiga el Partido Socialista el Consejo General del Poder Judicial, estamos absolutamente perdidos. Desde Vox, desde luego, daremos todas las batallas, pero todos los poderes estarán en manos del Partido Socialista. Esto es gordísimo. Ese es el apéndice. Por supuesto que da el rey, pero que evidentemente tiene otras funciones constitucionales, pero es que aquí ya, de alguna forma, estamos fuera del marco constitucional, porque constantemente el Partido Socialista está cediendo ilegalidades. No sé si os acordáis cuando de repente un decreto ley que no se pudo convalidar, en los últimos segundos, ahí, empate, no sé qué, es decir, no, que os transferimos competencias de inmigración. Y dices, oye, pero si esta es una competencia
esencial del Estado, que está recogida en el artículo 149. Es decir, les da exactamente igual. Luego prometen, hacen, cambian las cosas. Esto es ridículo. Como consiga el Partido Socialista, el Consejo General del Poder Judicial, esos 20 vocales, estamos absolutamente perdidos. Nosotros desde hace mucho tiempo, y lo hemos propuesto, incluso el Partido Popular no ha querido apoyarnos, necesitamos garantizar la independencia y que por lo menos 12 vocales, miembros del Consejo General del Poder Judicial, no se nombren por los políticos. Y además lo deja la Constitución, está previsto en el artículo 122. El problema es que hoy tenemos una ley orgánica que nunca ha querido modificar el Partido Popular en ese apartado, que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial están nombrados directamente por políticos. Y esto sería el desastre total y absoluto. Y además lo denuncian también los jueces, los magistrados, las asociaciones. Si es que esto es una verdadera barbaridad. Como consigan esto, ya tienen todo el círculo hecho. La tesis es que el Partido Popular, lo hemos dicho muchas veces, no puede ceder en este caso. Y os digo, cuando el Partido Popular y Vox estén en el gobierno, hace falta repensar el Estado, hace falta... Esto es una de las... Pepe, perdóname, esta es de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer. Lo llevamos en nuestro programa electoral desde hace ya una década. Y esto hay que cambiarlo de forma tajante. El primer día, si hace falta, se tramita una ley orgánica de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, básicamente para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo. Bueno, hoy ha pasado una cosa importante que no me gustaría que pasara desapercibida, porque nuestra gente del campo ha ganado algo. No sus reivindicaciones, quizás parezcan pocas, pero han hecho una grieta brutal en la política agrícola común. Han venido a demostrar, con la cesión que hace los ministros del ramo de Agricultura, han venido a demostrar, a echar un paso atrás, como quien dice, oiga, la mitad de la carga administrativa que tienen ustedes, la mitad de las medidas medioambientales, pueden no cumplirlas, porque como todos sabíamos que eran injustas, pues ahora las levantamos. ¿Esto qué es? Vamos a escuchar a Plana. Y tanto los aspectos relativos a la BECAM número 6, con la cobertura mínima del suelo, la BECAM número 7 en materia de rotación de cultivos, o la BECAM número 8 en materia de superficies no productivas, así como los elementos vinculados al aligeramiento del procedimiento de control para pequeños agricultores de menos de 10 hectáreas, como ustedes saben, beneficia en España a 345.000 declarantes, más del 50% del total de los declarantes de la PAC en nuestro país. Son medidas muy importantes. Son retrocesos que demuestran que la política europea iba por mal camino, el medioambientalismo, la presión burocrática, la PAC 7, la PAC... ¿De qué habla ese hombre? Pero ¿a dónde habéis llegado? ¿A dónde habéis llegado con la chapa de la Agenda 2030 y todas estas historias que están intentando acabar con la agricultura en todos los países? Y por eso la reacción de los agricultores. Y me alegro muchísimo porque han demostrado, como si estos dicen ahora, no hace falta que lo cumpláis, si tenéis menos de 10 hectáreas, pues como si no lo cumplís, da igual. Pues entonces eran injustas estas medidas tomadas previamente, ¿no? Y tan injustas que son, han decidido rebajar esa presión sobre los agricultores, básicamente por estrategia, porque hay unas elecciones el 9 de junio. Seguirán con la agenda globalista, con la agenda ecologista absoluta, radical, después del 9 de junio, una vez haya votado las elecciones al Parlamento Europeo. O sea, que no tenga nadie ninguna duda, porque es su plan el de la chapita, efectivamente, de la Agenda 2030, es desmantelar el campo español, en particular a lo que a mí me afecta y me importa, que es lo que yo tengo que defender absolutamente. Y además dice, pero en plan como muy contento el ministro Planas, no, que esta medida va a afectar ahora, in extremis, al 50% de los agricultores. ¿Y por qué y otro 50% no? ¿Qué pasa? ¿Que los otros tienen que seguir fastidiados? ¿Tienen que seguir sin saber cómo llevar o sacar a sus familias adelante? ¿Con tantas trabas burocráticas? ¿Impuestos por todos lados? ¿Que nadie habla de rebajas fiscales? Si es que esto es increíble. O sea, la presión a la que están sometidos los trabajadores del campo en España y en Europa es brutal. Por eso han saltado. Hay que quitarse el sombrero. Pues las hemos apoyado nosotros al 100%, como no puede ser de otra manera, porque sus reivindicaciones son justas. Los agricultores, los ganaderos y los pescadores de España nos dan de comer a todos los españoles. Es el primer deber de un político es defender lo suyo. ¿Y qué lo nuestro qué es? Pues obviamente el campo español y defender a nuestros agricultores y ganaderos. Pero cero medidas para evitar que entren mercancías sin control de Marruecos, de Mercosur, de
naranjas de Egipto. ¿Hace falta que lleguen naranjas de Egipto a España? Perdón, mi no entender. Yo lo siento mucho, lo que está ocurriendo ahora son corrientes culturales que vienen de otros países que quieren destruir nuestra industria agroalimentaria para hacernos más débiles en el gran mapa geopolítico que viene. Está claro. Igual que la KGB lo hacía con la paz, lo están haciendo con estas corrientes culturales. Bueno, no tenemos tiempo para más. Con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por seguirnos desde sus hogares. Pero este es el momento en el que les quiero desear a ustedes dos y a todos ustedes una feliz Semana Santa.